a la clase planificada para la presente semana del curso de Química Orgánica. Les recuerdo nuevamente el código que tiene asignado el presente curso es CB020. Esta semana número 7 que estamos iniciando es la que corresponde a la primera semana del contenido que se utilizará para evaluar el segundo examen parcial. Entonces el primer parcial se evaluó de la semana 1 a la semana 5, la semana 6 comprende el examen parcial y de la semana 7 a la semana 11 es con la cual nosotros elaboramos el contenido, ¿verdad?, para el examen parcial. Luego de haber visto todo lo que estaba en relación a los hidrocarburos y aspectos generales, toca ver en la presente semana un tipo de hidrocarburos más en específico. Estos son los hidrocarburos saturados. Normalmente, cuando se nos viene a la mente, cuando escuchamos la palabra hidrocarburo, lo primero que viene a la mente es el petróleo, ¿verdad? Hablamos de derivados de hidrocarburos, lo primero que se nos viene a la mente es gasolina, esos diferentes tipos de octanajes que podamos tener siguen siendo hidrocarburos. El problema está en que muchas veces solemos confundir, como hablábamos anteriormente, el tema de la química orgánica como algo que estudia los elementos que tienen vida. Pero como hemos visto, en realidad la química orgánica se dedica al estudio de los elementos que tienen carbono. Entonces, si recordamos el concepto general para un hidrocarburo, nos dice que son elementos a base de carbono con hidrógeno. Ahí viene hidrocarburos, ¿verdad? Pues van a tener hidrógeno y van a tener carbono. Entonces ahí estamos hablando de que entonces un hidrocarburo, un petróleo, una gasolina, ciertos tipos de gases, también son elementos que los va a estudiar la química orgánica. No por ser elementos que tengan vida, porque obviamente un hidrocarburo es un ser inanimado, pero esto implica de que al tener dentro de su composición carbono, por lo tanto lo va a estudiar la química orgánica. Entonces, este grupo de hidrocarburos lo vamos a dividir de acuerdo al grado de saturación que tienen, al grado de componentes que tienen. Y de ahí es que vamos a diferenciar dos tipos básicos de hidrocarburos. Pero esta semana únicamente vamos a ver uno de ellos, que son los hidrocarburos saturados. Ahora bien, para iniciar con el tema de los hidrocarburos saturados, vamos a mostrar el objetivo de clase. Este objetivo de clase es conocer las características de los compuestos orgánicos llamados hidrocarburos saturados. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente todo el tipo de hidrocarburos va a contener una estructura similar, una unión de carbonos e hidrógenos. Algunos van a tener una pequeña variación dentro de su composición en los elementos, pero básicamente todos van a responder a esa forma general. El carbono unido, ya sea a otro carbono o a un grupo de hidrógeno. Entonces, vamos a ver qué características en específico van a tener un hidrocarburo saturado, qué va a hacer que un hidrocarburo sea saturado, y además de ello vamos a ver un pequeño punto en donde vamos a ver cómo nombrar estos hidrocarburos, ¿verdad? O en base a qué es que se le da cierto nombre específico a esa cadena enlazada de hidrocarburos que vamos a tener. Recordemos un poco cuando hablábamos de los hidrocarburos. Decíamos de que el grupo de los hidrocarburos iba a ser un grupo muy grande, pero que en específico íbamos a tener dos formas de cómo poderlos clasificar. Y hablábamos de que una de esas formas iba a ser por su cadena y la otra la vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahorita la forma que es según su cadena. Básicamente hablábamos de dos tipos. Podíamos tener una cadena lineal o una cadena ramificada en cierto momento, pero también hablábamos de que íbamos a tener una cadena del tipo cíclico. Entonces, según la cadena que forman, podemos tener un grupo llamado alifáticos, el cual va a estar conformado única y exclusivamente por cadenas en forma lineal, pero vamos a ver que cierta característica en algún momento le va a permitir que algunos grupos o ciertos compuestos alifáticos
en algún momento puedan volverse cíclicos, ¿verdad? Pero van a mantener la misma estructura, un poco de propiedades diferentes, pero la misma estructura, que puede ser el mismo elemento en forma lineal o en forma cíclica. Entonces, cuando hablamos que según la cadena vamos a clasificar a los hidrocarburos en una cadena lineal o en una cadena semicíclica, estamos hablando del grupo de los alifáticos. También podemos tener una forma cíclica específica, y en este caso sería el grupo de los aromáticos. Entonces, cuando hablamos del grupo de los aromáticos, decíamos de que iba a ser un grupo muy específico que únicamente lo íbamos a encontrar en forma cíclica. ¿Qué significa esto? De que aun cuando tengamos cierto número de carbonos, como en una cadena alifática, estos no los vamos a encontrar en una forma lineal, sino que simplemente los vamos a encontrar en una forma cíclica. Esto implica que si esa forma cíclica se rompiera, el hidrocarburo que estamos haciendo referencia no existiría. Hacíamos referencia del benceno, ¿verdad? Con esa forma hexagonal, que era como el hidrocarburo más representativo del grupo aromático. Pero si rompemos ese enlace entre carbonos e hidrógenos del benceno y se rompe esa estructura cíclica que posee el benceno, esto va a dar lugar a que no exista ese hidrocarburo aromático. Mientras que en los alifáticos sí, ¿verdad? Si se rompe esa cadena cíclica de 5 carbonos, de 6 carbonos que vamos a tener, para componerse en una forma lineal, simplemente vamos a seguir teniendo un hidrocarburo con propiedades diferentes. Entonces, recordemos, según el tipo de cadenas que tengamos, van a ser alifáticos y aromáticos. Pero también hablábamos de que podíamos clasificarlos según el tipo de enlace que posean. Y aquí es donde estamos hablando ya del tema que está en específico para esta clase, ¿verdad? Para esta semana, que es de los saturados, hidrocarburos saturados. O sea, recordemos que según el tipo de enlace podemos tener hidrocarburos saturados e hidrocarburos insaturados. Entonces, si hablamos de los hidrocarburos saturados, únicamente vamos a tener el grupo de los alcanos. De los insaturados vamos a tener alquenos, alquinos y aromáticos. Según la cadena, esos alifáticos, recordemos que pueden ser alcanos, alquinos o alquinos. Y la forma cíclica, que va a ser el aromático, ¿verdad? Pero según la cadena lineal que estén formando, podemos tener alcanos, alquenos y alquinos. Pero saturados únicamente van a ser los alcanos. ¿A qué se debe esto? Recordemos que cuando nosotros hablábamos de que íbamos a tener 4 diferentes tipos de enlaces dentro del carbono, hablábamos de que el enlace más estable que se iba a poder formar en ese momento era un enlace simple, es decir, un carbono a través de 4 enlaces simples. ¿Por qué? Porque esto le iba a propiciar, o esto iba a generar de que ese carbono cumpliera con la regla del octeto, ¿verdad? Que cumpliera con sus 8 carbonos en la parte más exterior del orbital, y que por lo tanto fuera un carbono o una estructura más estable. Entonces, cuando hablamos del hidrocarburo saturado, estamos haciendo referencia al alcano. ¿Por qué llamamos entonces un hidrocarburo saturado? Porque básicamente tanto el carbono como los hidrógenos son estables, tienen su último nivel en su configuración electrónica, lo tienen llena. Entonces, por lo tanto, están saturados, por así decirlo, ¿verdad? No aceptan un hidrógeno más o un carbono más, están completamente saturados. Y como les repito, el representativo cuando hablamos de un hidrocarburo saturado es el alcano. Recordemos que el alcano nos indica que vamos a tener solo enlaces simples. El alqueno nos indica que vamos a tener por lo menos un enlace doble. El alquino nos dice que vamos a tener por lo menos un enlace triple. Entonces, tanto los alcanos, los alquenos y los alquinos, según su cadena, van a ser alifáticos. El alcano enlaces sencillos, el alqueno enlaces dobles, el alquino enlaces triples. Los 3 van a ser alifáticos.
pero saturados únicamente es el alcano. Cuando hablemos de insaturados, aquí ya podemos hablar del alqueno y del alquino y de los aromáticos. Entonces, si nos damos cuenta, según el tipo de cadena que forman, vamos a tener una clasificación. Según el tipo de enlace, vamos a tener otra clasificación. Pero de igual forma siguen siendo hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué características van a presentar estos hidrocarburos? Obviamente, y a grandes rasgos, si estamos hablando de que los hidrocarburos saturados van a ser los alcanos, por lo tanto, significa de que van a tener enlaces simples. Van a estar conformados únicamente por enlaces simples. ¿Por qué? Porque el alcano eso nos representa, ¿verdad? Esa terminación ano nos indica de que van a ser enlaces simples los que se van a unir, tanto de carbono a carbono como de carbono a hidrógeno. Entonces, desde que nosotros vemos o desde que nosotros mencionamos que los hidrocarburos saturados son alcanos, estamos hablando de que estos van a tener enlaces simples. La fórmula general para identificar a los hidrocarburos saturados es CnH2n más 2, en donde 2n corresponde al número de átomos de carbono que forman parte del compuesto. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? De que si nosotros tenemos n número de carbonos, vamos a multiplicar ese n que nos hace referencia al número de carbonos por 2 y lo vamos a sumar con un número 2. Entonces al final vamos a tener el número de carbonos multiplicado por 2 y luego le sumamos 2. Esto nos va a dar lugar a que si sabemos cuántos números o cuántos carbonos tenemos dentro de este hidrocarburo, podemos identificar también el número de hidrógenos que vamos a tener. Entonces, el compuesto más sencillo de esta serie de los alcanos es el metano. Si nos damos cuenta, el metano responde a la fórmula CH4. Si intercambiamos estos valores dentro de la fórmula que tenemos para los hidrógenos, nos va a dar 4. ¿En qué forma? Únicamente tenemos un carbono, por lo tanto tendríamos 2 por 1, 2. Sería 2n, ¿verdad? 2 por n. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Entonces, ahí se cumple la fórmula de los alcanos, que es C a la n, H2n más 2. Por eso es que tenemos CH4, que sería el metano. 2 por 1, 2, más 2, 4. Por lo tanto, vamos a tener C a la 1, o C subíndice 1, y H4, ¿verdad? Entonces, el metano como serie más sencilla, o como el compuesto más sencillo del metano, responde a la fórmula CH4, que significa que tenemos un carbono y tenemos 4 hidrógenos enlazados al carbono. Recordemos que el hidrógeno tiene un átomo o un electrón en su orbital más exterior, y para ser estable necesita un electrón más. ¿Quién le brinda ese electrón? El carbono. Entonces, los hidrógenos se vuelven estables porque el carbono, recordemos, que tiene ciertas valencias. Tiene 1, tiene 2, tiene 4 valencias. Y recordemos que para los compuestos orgánicos, la valencia que se va a utilizar es 4. Por lo tanto, en este sentido, se satura el hidrocarburo debido a que el carbono tiene 4 electrones que comparte con cada uno, con 4 hidrógenos, un electrón con cada hidrógeno. Ahí se vuelven estables los hidrógenos. Y de igual forma, esos 4 hidrógenos le prestan un electrón al carbono. Entonces el carbono cumplió su regla del octeto, porque ya tenía 4 electrones de valencia más 4 que le están brindando los hidrógenos, uno cada hidrógeno. Entonces, en ese punto, esta partícula cumplió con la regla del octeto y están saturados todos sus niveles, tanto los de los hidrógenos como de los carbonos. Por lo tanto, si hablamos de que sus subniveles en la configuración electrónica están saturados, estamos hablando de un hidrocarburo saturado.
¿Qué otras características vamos a tener? Recordemos los 4 nombres especiales que se les dan a los primeros hidrocarburos: el que tiene un carbono, el que tiene 2 carbonos, el que tiene 3 carbonos y el que tiene 4 carbonos. Y en ese orden serían metano, un carbono; etano, 2 carbonos; propano, 3 carbonos; butano, 4 carbonos. Estos los vamos a encontrar como gases a temperatura ambiente. A partir del pentano, que serían ya nombres específicos de acuerdo al número de carbonos que tienen, pentano serían 5 carbonos, hexano serían 6 carbonos, y podemos decir de que a partir de ahí, tanto el pentano como el hexano los vamos a encontrar en una forma líquida. Ya vamos a ver por qué. Los vamos a encontrar en una forma líquida y en adelante son sólidos. Entonces, a partir del etano, octano, nonano, decágono, vamos a encontrar en una forma sólida. Entonces, vemos que características físicas vamos a tener diferentes también dentro de los mismos hidrocarburos. Y vamos a ver por qué tanto el pentano como el hexano los vamos a poder encontrar en cierto momento en una forma líquida. De igual forma el butano. Ahora, otra característica es que son incoloros, no tienen un color específico. Pero tal vez una característica muy específica de estos hidrocarburos, específicamente de los gases, es que no tienen un olor. A diferencia de ciertos gases específicos, hablemos propiamente del propano, que es el que normalmente se utiliza en esas estufas de cocina, ¿verdad? Esas estufas a gas, que posee un olor muy característico. Ahora, otro elemento que presenta cierto olor es el metano. El metano que normalmente nosotros vamos a encontrar en un basurero, que como hemos dicho anteriormente, procede de un elemento orgánico y por eso es de que se conforma en un hidrocarburo orgánico. El metano, recordemos, se forma a partir de la materia orgánica en descomposición. Hablemos de restos de animales, de restos de plantas, restos de comida. Estos son los que generan este tipo de gas, el metano. Muchas veces el olor que nosotros percibimos no es simplemente el proceso o la actividad bacteriana que se realiza para la descomposición, sino que es el metano. Se presenta con cierto olor característico, el cual suele confundirse con el olor a la materia en descomposición, pero son dos elementos o dos tipos de olores completamente diferentes uno del otro. Por ser hidrocarburos, obviamente también indican de que su peso molecular va a ser completamente diferente al que normalmente utilizamos como solvente universal o al que normalmente utilizamos como el elemento líquido para todo tipo de composición y como elemento principal para llevar a cabo ciertas funciones vitales de los organismos. Este es el agua, ¿verdad? Entonces, al ser un hidrocarburo, hablemos específicamente del petróleo, de la gasolina, de un gas, esto nos indica de que todos los hidrocarburos van a ser insolubles en agua. Recordemos un aceite, por ejemplo, es un derivado del petróleo. Cuando hablamos de un aceite para un motor, por ejemplo, estamos hablando de un derivado de un hidrocarburo y por lo tanto va a poseer ciertas características físicas de un hidrocarburo y por lo tanto esos aceites van a ser insolubles en agua. Esto debido al peso molecular que estos poseen. El metano podemos decir de que es un combustible gaseoso que constituye el principal componente del gas natural. Entonces, cuando nosotros hablamos del metano, quizá la mayor cantidad de metano o la mayor cantidad de veces que nosotros hemos escuchado sobre el metano, lo que oímos es de que es uno de los gases de efecto invernadero. Y si bien es cierto, pero también recordemos de que el metano también forma parte o es un componente del gas natural, que de igual forma lo vamos a encontrar dentro de ciertos espacios porosos de la corteza terrestre. El metano, al constituirse en un gas natural, eso nos indica de que también es combustible, ¿verdad?
Esto nos indica de que muchas veces cuando nosotros vamos o cuando nosotros vemos un basurero, un vertedero, vemos de que es muy fácil que este se incinere, ¿verdad? O muchas veces vemos de que aunque no haya fuego, siempre vemos de que está saliendo humo. Esto es porque en la parte interna de ese basurero, pues lo que se está generando ahí es el metano, ¿verdad? Proveniente de la descomposición de todos esos elementos orgánicos que tenemos ahí. Se está generando el metano y por lo tanto, por ser un combustible, está en una constante combustión este elemento, ¿verdad? También dentro de la serie de los gases vamos a encontrar el etano, el propano y el butano. Recordemos, el metano es CH4, el etano es CH6, C2H6. Si nos damos cuenta que creció. ¿Por qué creció? Porque recordemos la fórmula. C a la N por H2N más 2. Entonces, si tenemos C que es 2, entonces tendríamos 2 por 2, ¿verdad? Porque es 2 por N. 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces el etano responde a la fórmula, por eso es un hidrocarburo saturado, C2H6. El propano es C3H6. Si sustituimos en esa N el número 3, que es el número de carbonos, tendríamos 2 por N, 2 por 3, 6, más 2, 8. El propano responde a la fórmula. Esto significa de que también es un hidrocarburo saturado. Veamos el butano. 2 por N más 2. N es 4, entonces tendríamos 2 por 4, 8, más 2, 10. El butano también responde a esta forma. Por lo tanto, cuando hablamos de estos elementos, metano, etano, propano y butano, que son los nombres especiales, como les decía, para este tipo de compuestos, y vamos a hablar especiales porque en algún momento, cuando hablamos de un alqueno, si tiene un enlace doble, ya no va a ser metano, va a ser meteno, ¿verdad? Si tiene un enlace triple ya no va a ser metano, va a ser metino, ¿verdad? Entonces, van a responder a la fórmula, pero en este caso, como responden a la fórmula de C a la N, H, 2N, 2 por N más 2, se constituyen en metanos, ¿verdad? Porque cumplen con esta forma y son elementos formados o compuestos formados a través de enlaces simples. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de que todos van a responder a la misma forma, es decir, que vamos a tener carbonos unidos a hidrógenos y carbonos unidos a carbonos, y estos dos carbonos obviamente unidos a hidrógenos. Cuando vemos de que esos compuestos presentan este mismo grupo funcional, carbonos enlazados con carbonos y carbonos enlazados con hidrógenos, lo que va a variar va a ser el número de átomos de carbono que tengamos, y por lo tanto obviamente el número de hidrógenos. Pero como básicamente responden al mismo grupo funcional, que son carbonos e hidrógenos, esto es lo que nosotros vamos a conocer como series mono. ¿Por qué? Porque responden al mismo grupo de número, al mismo grupo funcional, carbonos e hidrógenos, carbonos enlazados a hidrógenos. Ahora, hablábamos de que íbamos a tener esos nombres especiales: etano, etano, propano y butano, cuando son saturados y alcanos. Pero también podemos tener meteno, metino, ¿verdad? Dependiendo el tipo de enlace, ¿verdad? Meteno, dos enlaces dobles y metino, enlaces triples. A partir del quinto carbono, o a partir de que una molécula ya tiene 5 carbonos, aquí ya varía un poco. ¿Por qué? Porque aquí ya no existen nombres especiales, sino ya existe una clasificación en base a este número de carbonos. Pen para 5, ex para 6. Si hablamos de alcano sería hexano. Si hablamos de un alqueno sería hexeno. Hexino si habláramos de un alquino. Lo mismo cuando tenemos 7 carbonos. Cuando hablamos de 8 sería O. 9 sería non. 10 sería dec. 11 sería un dec. Si hablamos, por ejemplo, de un átomo de 8 carbonos saturado, indica que es alcano. Por lo tanto tendríamos octano. Pero si habláramos de un insaturado que tiene enlaces dobles, sería octeno. Un insaturado siempre de 8 carbonos
hidrocarburo de 8 carbonos insaturado con un enlace triple octino. En este caso, como estamos hablando de los saturados, únicamente vamos a encontrar que todos tienen la terminación o el sufijo ano, ¿verdad? Que nos indica de que son alcanos, que nos indica de que solo tienen enlaces simples y que por lo tanto son saturados. Algunas veces, cuando tengamos cierta unión dentro de carbonos e hidrógenos en algunos radicales o en algunas raíces, nos vamos a dar cuenta de que algunos hidrocarburos pierden uno de esos hidrógenos que se están enlazando, que se están uniendo a la molécula principal. A este grupo se le llama alquilo y su nombre se va a formar en base al hidrocarburo del cual proviene, reemplazando la terminación ano por la de hilo. ¿Qué significa? De que si tenemos un alcano que es CH4 de nombre metano, el grupo alquilo, que significa que perdió un hidrógeno, por eso ahora ya no es H4 sino H3, y se le reemplaza la terminación ano por la terminación hidro. Por eso es de que ahora el CH3 es un metilo o un metil. El etano, C2H6. Etano. Si pierde un hidrógeno sería C2H7. Ya no sería etano, sino sería etilo o etil. El propano tendríamos C3H8. Si pierde un hidrógeno sería C3H7. Sería un propil o un propilo. En el butano, si nos damos cuenta, es C4H10. Ese es el butano. El butil, ¿cómo se va a formar? Cuando ese butano pierda una H o un hidrógeno. Por lo tanto, ahora nos quedaría C4H9. Al perder un hidrógeno, cambia el nombre ano por hilo. Metilo, etilo, propilo, hilo. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta y recordemos, vamos a tener hidrocarburos acíclicos, es decir, no forman ciclos, no se ciclan, por lo tanto vamos a tener lineales, que en este caso tenemos en la parte superior en el lineal un etano, ¿verdad? Porque tiene 7 carbonos. También podemos tener una forma ramificada o una forma lineal con una raíz, ¿verdad? Con un radical. Que en este caso, si nos damos cuenta, tenemos CH3, CH2, CH. Ese CH tiene un radical. Y si nos damos cuenta, es un CH3. Según lo que acabamos de ver, si fuera un CH4 es un metano. Pero como perdió un hidrógeno, ya no es metano, ahora es un metilo o un metil, ¿verdad? Por lo tanto, ese radical es un metil. CH2, CH2, CH3, ¿verdad? Entonces, podemos tener acíclicos que pueden ser lineales o ramificados y algunos cíclicos como un pentano o un hexano que en algún momento pueden formar cadenas cíclicas o descomponer esa cadena cíclica y conformarse en una cadena lineal. Siempre va a seguir siendo un hidrocarburo saturado, siempre va a ser un alcano, pero en una forma cíclica que luego se puede convertir en una forma lineal o en viceversa. De esta cuenta, recordemos, los hidrocarburos saturados van a ser alcanos. Por lo tanto, cuando los nombremos, su terminación siempre va a ser ano. En esta imagen les presento esos 4 nombres especiales que se utilizan para estos hidrocarburos saturados. CH4, ¿por qué CH4? Porque tiene un carbono y 4 hidrógenos. ¿Cumplen su regla del octeto el carbono? Sí. ¿Se vuelve una estructura estable? Sí. ¿Por qué utilizó 4 hidrógenos para cumplir su regla del octeto? Recordemos que el carbono tiene diferentes valencias, pero cuando se une con hidrógenos para formar hidrocarburos, para formar moléculas orgánicas, la valencia que utiliza es la valencia 4. ¿Qué pasa con el etano? CH3, CH3. Cada carbono está unido a 3 hidrógenos. Muy bien, podríamos decir, pero no está completamente saturado porque le hace falta un hidrógeno. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada carbono tiene 3 hidrógenos y cada carbono se complementa con el otro carbono, es decir, el carbono 1 llena su orbital con el carbono 4 que tiene la par. Lo mismo sucede con el propano.
se complementan o cumplen su regla del octeto, no únicamente con los electrones que comparte el hidrógeno, sino que con el electrón que comparte el carbono que está par. Entonces el propano que vamos a tener, CH3, CH2, CH3. Si hablamos del butano, que es el último nombre especial, y este corresponde a cuando tenemos 4 carbonos, en donde vemos la misma estructura, y a esto es a lo que llamamos la serie homóloga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 4 carbonos y cada uno va a estar unido a través de enlaces simples a cierto número de hidrógenos. Obviamente, los carbonos de las orillas, ¿verdad?, van a tener un hidrógeno más para cumplir su regla del octeto. Los del centro van a tener únicamente 2 carbonos. ¿Por qué? 2 hidrógenos, perdón. ¿Por qué? Porque a la par tienen los otros carbonos. Entonces, estos carbonos también le brindan un electrón y de esta forma cumplen con su regla del octeto. De esta forma podemos tener esa estructura lineal, CH3, CH2, CH3. Pero también cuando hablamos de que podemos tener una estructura lineal ramificado con radicales, tenemos en este caso CH3, CH2, CH, CH2 y CH3. Obviamente la cadena principal que tenemos ahí es de 5 carbonos, por lo tanto es un pentano. Pent, recordemos, es el prefijo para 5 y ano porque es un hidrocarburo saturado que tiene enlaces simples. El propano es en el nombre especial. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos. Lo que llama la atención aquí es en el pentano, en el 3-etilpentano, es que si nos damos cuenta en el carbono 3, si lo nombramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en el carbono 3 tenemos ese radical o esa ramificación que corresponde a 2 carbonos. Si recordamos, 2 carbonos nos dice de que es un etano. Es un etano. Pero si nos damos cuenta, en ese etano, en el CH2, el etano ahí es CH3. Esto significa de que ese etano ahí perdió un hidrógeno, ¿verdad?, cuando se ramificó. Por lo tanto, ya no es un etano, es un etilo. Entonces, en el 3 que tenemos, una ramificación de un etil. ¿En qué estructura principal? En un pentano. Vamos a ver esa parte de cómo nombrar esos compuestos cuando tenemos radicales. También podemos tener cierto grupo de compuestos que pueden ciclarse, ¿verdad?, o volverse cíclicos. Si nos damos cuenta, el butano ya vimos de que tenemos esa forma lineal, pero también podemos tener un butano que tiene una ramificación. En este caso no estamos nombrando en cuál carbono tenemos esa ramificación, pero sí estamos diciendo de que es un metil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un metano, CH4, pero como se ramificó, ahora es CH3, perdió un hidrógeno. Por lo tanto, ahí tenemos metilbutano. Metil porque es la ramificación y butano porque es la estructura principal o la cadena principal del hidrocarburo. También podemos tener, por ejemplo, como el ciclohexano, que solo es un ciclo, ¿verdad?, monocíclico. Si nos damos cuenta, nos indica de que son 6 carbonos los que se ciclaron. La decalina es policíclico, son 6 hexanos unidos. También tenemos la tetrahidropirona, que es un heterocíclico, ¿verdad?, que tiene un compuesto extra. Lo que podemos ver aquí, de que muchos de estos compuestos van a poder ciclarse. El propano se va a poder ciclar, el butano se va a poder ciclar. En esas estructuras específicas, triangulares y cuadradas, y esto se debe de que estos gases muchas veces se pueden comprimir. Si vemos, por ejemplo, el butano, se llega a ciclar y de esta forma lo podemos encontrar en una forma líquida cuando lo tenemos en un encendedor, por ejemplo, por esta característica que tiene. Obviamente, si lo encontramos en una forma lineal, va a ser un gas, que es cuando lo sacamos de ese envase, lo tenemos en forma de gas. Entonces ahí pierde su forma lineal, su forma cíclica de compresión, o cuando se compresionó formó esa forma cíclica, y al quitarle la compresión pierde su forma cíclica y se vuelve a componer en una estructura lineal, y por eso es que tenemos un gas nuevamente. El pentano y el hexano, ¿verdad?, que también pueden ciclarse, y si se dan cuenta,
a partir del pentano y el hexano, que podemos encontrar los más comunes, la forma física que van a tener normalmente va a ser una forma líquida, ¿verdad? Entonces esto se debe a que ellos se ciclan de una vez, y esto hace que las moléculas se reacomoden de tal forma que podamos tenerlos en una forma o en una característica física o en una forma física líquida. ¿Cómo vamos a nombrar estos compuestos? Si nos damos cuenta, ese recuadro verde que tenemos nos indica de que aquí tenemos 6 carbonos. En realidad tenemos 7, pero aquí el 7 se convierte o se compone en un radical. Si nos damos cuenta, podemos nombrarlo abajo con la cadena principal, pero únicamente íbamos a tener 5 carbonos y un radical con 2 carbonos en la parte superior. Entonces, ¿cuál es la forma principal para poder decir que vamos a nombrar un hidrocarburo? A través de la cadena más larga de carbonos. No importa si encontramos radicales o si encontramos una estructura principal en el centro, ¿verdad? El primer punto es que sea una estructura o buscar la estructura de carbonos más larga, la cadena más larga de carbonos. Si lo hubiéramos hecho en forma contraria, es decir, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y que el 6 se convirtiera en el 1, el 5 en el 2, el 4 en el 3, el 3 en el 4, el 2 en el 5 y el 1 en el 6, en ese momento ese radical que nosotros tenemos, ese metil que tenemos en la parte izquierda, hubiera quedado en el carbono número 4 y no en el carbono número 3. Entonces, la otra regla nos dice de que el radical que tengamos lo debemos colocar en el carbono más bajo. Entonces, si la estructura lo hubiéramos hecho a la forma contraria, nos hubiera quedado en el carbono 4. Aquí, según esta forma que utilizamos, nos quedó en el carbono 3. Por lo tanto, esta es la forma correcta de cómo buscar esa cadena principal de carbonos. En esta forma. Si los hubiéramos nombrado según la flecha azul, únicamente tendríamos 1, 2, 3, 4 carbonos. Si lo hubiéramos nombrado según la flecha roja, de derecha a izquierda tendríamos 5 carbonos. De igual forma, de izquierda a derecha según la flecha roja o en forma contraria a la flecha roja, tendríamos 5 carbonos. Ahora, si utilizamos la flecha amarilla, como les decía, tendríamos 6 carbonos. Ya encontramos la cadena más larga. Pasamos de tener 4, de tener 5 a tener 6. Ahora, si lo hubiéramos hecho en forma contraria, donde tenemos el carbono número 3 actualmente, ese número 3, en forma contraria a la flecha amarilla, tuviéramos el carbono número 4. Entonces, la otra regla, ¿cuál es? La primera regla, recordemos, encontrar la cadena más larga de carbono. La segunda regla, ¿cuál es? Que el radical o la ramificación quede en el carbono más bajo. Si lo hacemos en la forma de la cadena amarilla, quedaría en el número 3. Si lo hacemos en forma contraria a la cadena amarilla, quedaría en el número 4. Por lo tanto, esa forma, como identificamos la cadena principal y como dejamos esa ramificación, es como deberíamos hacerlo. Ahora, una parte es encontrar la cadena más larga, otra parte es buscar el radical. ¿Por qué? Porque en base a eso es que vamos a nombrar este compuesto. Todo nombre va a llevar 3 elementos. Todo, cuando hablamos de nomenclatura en hidrocarburos, va a llevar 3 elementos: un prefijo, un núcleo y un sufijo. El prefijo va a ser la posición y tipo de sustituyente. Posición y tipo de sustituyente. El núcleo, formado por el N o por el número de átomos de carbono. Y el sufijo, ¿a qué grupo pertenece? Abajo. Digámoslo así. Si nos dice el prefijo es la posición y tipo de sustituyente. Posición y tipo de sustituyente. ¿Cuál sería el sustituyente? El radical. ¿En qué posición está? ¿En qué número de carbono está? A eso se refiere la posición. Está en el número 3. Entonces tenemos 3. ¿Qué sustituyente es? ¿Qué tipo de sustituyente? Recordemos los nombres especiales: metano, etano, propano, butano. En este caso el sustituyente es un metano.
Pero aquí solo tenemos CH3, el metano es CH4. Recordemos que como se unió a esa estructura, ese metano perdió un hidrógeno, por lo tanto ya no es CH4, sino CH3. Entonces ya no es metano, es metilo o metil. ¿Y en qué posición está? En la 3. Entonces, posición 3, sustituyente metil. El núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El número de carbonos de la cadena más larga que identificamos. Como identificamos 6, tenemos un ex. ¿Por qué? Porque son 6 carbonos. ¿Y cuál es el sufijo? ¿A qué grupo pertenecen? Alcano, alqueno o alquilo. En este caso, como estamos hablando de saturados, pues si nos damos cuenta, la misma estructura, únicamente vemos enlaces sencillos. Al grupo de proyectos 3. Significa de que el sufijo va a ser ano, ¿verdad? De alcano. Por favor, porque entonces tenemos prefijo 3 metil, núcleo ex, sufijo ano, prefijo posición y tipo de sustituyente, núcleo la cadena principal de átomos de carbono que identificamos, o la cadena más larga de átomos de carbono que identificamos, y el sufijo a qué grupo funcional pertenece. ¿Cuál es el nombre entonces de ese compuesto? 3-metil-hexano. ¿Qué es lo que identificamos ahí? El 3, que es la posición en la cual tenemos el sustituyente o el radical, carbono 3. El metil, ¿qué es? El sustituyente de metano, como perdió un hidrógeno, ahora es metil. Hexano, hexa, porque tiene 6 carbonos, si tuviera 5 sería penta, ¿verdad? En este caso, como son 6, es hex. Y la terminación ano, que nos indica de que es un alcano y que por lo tanto el alcano es el único, la única estructura que va a estar presente en los hidrocarburos saturados. Por lo tanto, cuando hablamos de un alcano, ano, estamos hablando de un hidrocarburo saturado. ¿Cómo nombraríamos este elemento? Obviamente, lo primero que vamos a hacer es encontrar la cadena más larga. Si nos damos cuenta, hubiéramos tenido los mismos 7 si los nombráramos de derecha a izquierda. Pero aquí, la idea es de que el grupo funcional o el radical más largo que nosotros tengamos también lo encontremos dentro del número más bajo de carbono. Si nos damos cuenta, si empezamos de derecha a izquierda, el primer carbono nos hubiera quedado en el 3, ¿verdad? El primer radical es ese CH3. En este caso nos quedó en el 2, entonces por lo tanto lo nombramos de izquierda a derecha. ¿Cómo lo vamos allá? Vamos a nombrar inicialmente al grupo radical más grande, que en este caso sería etil. ¿Por qué? Porque tenemos 2 carbonos. Recordemos, 2 carbonos es etano, pero como pierden un hidrógeno es etil. Entonces en el 3 tenemos un etil. En el 2 y en el 5 tenemos un metil, ¿verdad? CH3, metanos que perdieron un hidrógeno, por lo tanto son metil. Entonces 2 y 5 dimetil, es decir, 2 metilos, ¿verdad? Et, porque es 7, y ano, porque solo tenemos enlaces sencillos. Por lo tanto, este también, el 3-metil 2,5 dimetilheptano, es un hidrocarburo. Si nos damos cuenta, es un heptano que tiene radicales y que por lo tanto eso le brindan ciertas propiedades físicas diferentes a otros hidrocarburos que no tuvieran estos radicales. Los prefijos, 3-etil, 2,5 dimetil, el núcleo sería et y el sufijo sería a. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿cuál es el nombre del compuesto más sencillo de los alcanos? La número 2, ¿qué nombre reciben los grupos que se forman cuando un hidrocarburo pierde un hidrógeno enlazado? La número 3, ¿cómo pueden ser los hidrocarburos saturados? La número 4, ¿cómo pueden ser los hidrocarburos acíclicos? Y la número 5, ¿con base en qué recibe el nombre del núcleo los hidrocarburos? Compañeros, muchas gracias por su atención.